El expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó una carta dirigida a Donald Trump. A primera vista podría parecer un intercambio político más entre dos figuras que compartieron parte de su tiempo en el poder. Sin embargo, encontramos algo más interesante, una pieza de comunicación política que nos permite entender cómo se está narrando hoy la relación entre México y Estados Unidos. Aunque la carta está dirigida formalmente al presidente estadounidense, su principal audiencia parece ser la opinión pública mexicana. A lo largo del texto, López Obrador busca explicar el momento actual de la relación bilateral, defender decisiones del gobierno y respaldar indirectamente la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, la carta funciona más como una intervención en el debate público nacional que como un intento de persuadir a Trump. AMLO recuerda episodios de cooperación que tuvo con Trump durante su administración. La idea central es sencilla. Si en aquel momento fue posible construir acuerdos, también debería ser posible hacerlo ahora. Con ello, la carta fortalece una narrativa de continuidad entre su gobierno y el actual, presentando la relación bilateral como un proceso de largo plazo más que como una ruptura. Quizá el elemento narrativo más interesante del texto es la pregunta que plantea el propio López Obrador. ¿Por qué cambió tanto Trump? La carta sugiere que el problema no sería necesariamente él, sino el entorno político y los grupos que hoy influyen sobre el mismo presidente. Esta interpretación le permite cuestionar las decisiones recientes de Washington sin romper completamente los puentes con el mandatario estadounidense. Hay una palabra que atraviesa prácticamente toda la carta: soberanía, ya sea al hablar de seguridad, energía, migración o combate al narcotráfico. López Obrador insiste en una idea que ha acompañado todo su proyecto político. México debe cooperar con Estados Unidos, pero sin subordinación. Más allá de Trump, este es probablemente el mensaje de fondo del documento. Uno de los apartados más delicados es el relacionado con la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. AMLO advierte sobre los riesgos de esa narrativa y sobre las posibles implicaciones que podría tener para la relación bilateral y para la soberanía mexicana. Aquí encontramos uno de los debates geopolíticos más importantes de estos años. La carta no solo habla del presente, también busca explicar cómo quiere López Obrador que sea recordada la relación México-Estados Unidos en estos últimos 2 sexenios. Recupera decisiones, episodios de negociación y momentos clave de su gobierno para ofrecer una interpretación histórica de los acontecimientos actuales. En el fondo, este documento representa una disputa de relatos. Por un lado, existe una narrativa que coloca a México como origen de los problemas relacionados con migración, narcotráfico y seguridad, y por otro, propone una interpretación distinta, que muchas de las tensiones actuales responden también a intereses políticos internos en la Unión Americana y a visiones intervencionistas que históricamente han marcado la relación bilateral. Ahora bien, quizá la pregunta más importante no sea qué dice la carta, sino por qué se publica justamente ahora. El documento aparece en un momento particularmente sensible, cuando comienza a perfilarse la revisión del TEMEC, cuando la seguridad y el combate al narcotráfico ocupan un lugar central en la agenda bilateral, cuando Estados Unidos entra en una etapa fuerte de polarización política y cuando en México también empieza a construirse el escenario político rumbo a las elecciones intermedias de 2027. En este contexto, la carta adquiere una dimensión adicional. No solo es un mensaje sobre Trump, también es una reafirmación de una narrativa política que ha sido central para el obradorismo: la defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas. Y ahí radica buena parte de su relevancia. Más allá de simpatías o diferencias políticas, la Carta de López Obrador ofrece una ventana interesante para entender cómo se construyen las narrativas de poder, cómo se comunica la relación entre México y Estados Unidos y cómo los liderazgos políticos buscan influir en la conversación pública incluso después de haber dejado el gobierno.
Porque en política muchas veces las cartas, los textos, no se escriben solo para quienes las reciben, sino para quienes las leen. Nos vemos en otro episodio de Latidos de Coyuntura.